¿Cómo? Fuerte. Endocrinas. Y otras glándulas secretan su producto al exterior, no a la glándula. En este caso serán glándulas exocrinas. Entonces, las glándulas salivales son glándulas exocrinas. Y la otra mecanismo de secreción que utilizan. Y estamos hablando que hay glándulas que al secretar sus productos, todas sus células se desintegran totalmente. Otras glándulas que parte de las células o en la cual parte de sus células se desintegran. Y otras células que al secretar su producto no les pasa absolutamente nada. Entonces nos referimos a glándulas apocrinas, holocrinas y merocrinas. Ahí tienen el esquema. Las glándulas salivales son glándulas de tipo merocrino, ¿no? ¿Qué significa entonces? Que al secretar su producto, sus células quedan intactas, no les pasa absolutamente nada. Entonces, las glándulas salivales también pueden clasificarse utilizando otro criterio, es de acuerdo al tamaño que ya sabemos. Y se clasifican en glándulas salivales mayores, dentro de las cuales tenemos a la parótida, la submandibular y la sublingual. Y las glándulas salivales menores, que están dispersas en toda la mucosa oral, o en toda la pared de la cavidad oral, y van a tomar el nombre del lugar donde se encuentran. Si se encuentran en la lengua, se llamarán glándulas linguales. Si se encuentran en el carnilo, en la parte externa del cachete que decimos, serán glándulas genianas, glándulas linguales. Si se encuentran en la mucosa labial, se llamarán glándulas labiales y así, etc. etc. ¿Cuáles son las características o la organización estructural de estas glándulas salivales? Obviamente, entre las glándulas salivales menores y glándulas salivales mayores van a haber diferencias, ¿no? Lo iremos hablando, aunque ya lo hemos hablado también. Las glándulas salivales mayores, a ver, ¿quién me puede decir una diferencia entre una glándula salival mayor y una glándula salival menor? Las mayores son impares. Las mayores Son siempre dos impares. ya, bueno, ya, ¿qué más? El tipo de células fisiológicamente tiene cápsula. ¿Quién tiene cápsula? Muy bien, las glándulas salivales mayores tienen cápsula, las glándulas salivales menores no tienen una cápsula evidente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la cápsula, el tejido conectivo, y este tejido conectivo ingresa a la glándula salival mayor y la divide en lóbulos. Este es un lóbulo glandular. Y los tabiques interglandulares igualmente penetran al lóbulo y lo divide en lóbulos. Entonces, una glándula salival mayor está dividida en lóbulos glandulares. Obviamente, las glándulas salivales menores no. Y dentro de estos lóbulos vamos a tener nosotros la parte funcional de una glándula. Adriana, ¿cuál es la parte funcional de una glándula? Deja su neuronita pensar porque dice no. Es así, ¿no? ¿Y qué más? La parte funcional, hijo, es la estructura donde se va a formar el producto, en este caso, de secreción de la glándula. Y los conductos, muy bien. Los acinos y los conductos es la parte funcional. ¿Cómo se llama esa parte funcional? ¿La ciolina? ¿Cómo? ¿Ciolina? ¿Qué? No. ¿Ciolina? ¿Cialena? No. ¿Cialoena? Cialona. Cialona. Cialona, ¿qué parte de la glándula constituye? Parénquima, el parénquima glandular. Entonces, dentro de estos lóbulos yo voy a tener los acinos glandulares, que ya ustedes saben los tipos de acinos que tenemos, ¿no?
Y también dentro del lobulillo vamos a tener conductos obviamente pequeños. Y vamos a tener un conducto pequeño que es el conducto intercalar. Estos conductos intercalares se van a unir para formar conductos un poquito más grandes y estamos hablando del conducto estriado. Estos dos conductos son intralobuliares, pero estos conductos se van a ir uniendo, los conductos estriados en este caso, y van a empezar a viajar por los tabiques interlobuliares, por los tabiques interlobares, hasta formar el conducto principal. Por lo tanto, vamos a tener conductos intralobuliares y conductos extralobuliares o interlobuliares e interlobares. ¿Ya? Entonces, el acino, como muy bien lo dijeron ustedes, y el conducto forman parte o toma el nombre de cialona y es el parénquima de la glándula. Mientras que el tejido conectivo es la parte no funcional que toma el nombre de estroma glandular, ¿no? Entonces, ya tenemos eso. Y aquí tenemos, miren, el parénquima vendría a ser todo esto. Estos son los lobulillos glandulares, ojo, es tejido epitelial. Tenemos conductos. Y el tejido conectivo constituye el estroma glandular. Y los componentes de este tejido conectivo, hijos, no tienen ninguna diferencia con los componentes de otro tejido conectivo. Por eso es que ahí vamos a tener células fijas, células transitorias, vamos a tener vasos sanguíneos, los nervios, vasos linfáticos, etc. Entonces lo importante es saber que el estroma glandular no difiere del tejido conectivo de cualquier otra parte de nuestro organismo. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver primero entonces sobre la parte funcional. Tenemos, ya lo saben ustedes, dos tipos fundamentales de células epiteliales. La célula mucosa y la célula serosa. Habíamos dicho que podíamos diferenciarla fácilmente. La célula serosa, la reconocemos porque su núcleo es redondo. Se encuentra más hacia la parte basal o dominio basal, pero no está totalmente en el dominio basal. Este dominio basal tampoco es central, pero lo importante es saber que su núcleo es redondo. Sí se puede identificar. Y es una célula que se tensiona. ¿Por qué se tensiona? También hemos hablado, porque como aquí se va a producir la saliva, y es una saliva diferente a la saliva que se va a elaborar en el otro tipo de célula. Es una saliva serosa. Y la saliva serosa tiene abundantes proteínas. Por lo tanto, los gránulos que presenta esta célula serosa son gránulos de proteínas que sí se tensionan ante el colorante de hematoxilina eosina. En cambio, la célula mucosa no se tensiona, lo vamos a ver de un color blanquecino, ¿no? Parecen las nubes, pero pequeñito. ¿Por qué? Porque su contenido es carbohidratos. La saliva que secreta esta célula mucosa es una saliva mucosa, valga la redundancia. Y ese tipo de saliva tiene abundante mucina, o sea que es un mucopolisacárido o simplemente un carbohidrato. ¿Sí? Ustedes saben, han visto en biología, o simplemente cuando preparan ustedes un pastel o qué sé yo, echan harina en agua, ¿qué va a pasar? Esta se va a disolver, ¿no? Entonces, en las técnicas de preparación, estos gránulos que contienen mucopolisacárido se van llenando de agua, se van solubilizando, se van hinchando, podemos decir así, y es por eso que el núcleo es desplazado hacia el dominio basal y tiene una forma aplanada. Es fácil de diferenciar estos dos tipos celulares.
La célula mucosa tiene la misma morfología, pero la célula mucosa es mucho más grande. Por eso es que cuando estas células se unen para formar un acino o adenómero, el acino es un poco más grande que el acino que está constituida solamente por células serosas. ¿Sí? Entonces, muy bien, estos son los dos tipos celulares que se agrupan para formar un acino o un adenómero. Las dos formas de unirse son las siguientes. Pueden agruparse solamente células serosas. Y miren, tenemos un adenómero seroso, cuya forma es redondeada, pequeña, como pueden ver en comparación a este otro acino, y es un acino que se va a tensionar de un color basófilo. Cuando hablamos de color basófilo, es que se tensiona en las diferentes gamas de un color azul o morado, intenso, mediano, leve, pero azul o morado. Eso es basófilo. Mientras que eosinófilo o acidófilo es de la gama de color rosado. ¿Está claro? Entonces, observemos aquí y aquí claramente, miren los núcleos redondos, ¿no? Células serosas, y este es un acino seroso. ¿Estamos? Pueden agruparse también solamente células mucosas, y como son ligeramente más grandes, el adenómero también va a ser más grande, no es redondo como el acino seroso. Por eso es que se dice que el acino mucoso tiene una forma túbulo acinar, o sea, al lado del túbulo, un acino en forma de túbulo o alargado, ¿sí? Muy bien. Y miren, no se tensionan núcleos aplanados. Es fácil esta práctica. Pueden agruparse los dos tipos celulares y estamos hablando de una glándula mixta, donde tenemos aquí las células mucosas o el acino mucoso, y cabalgando sobre este acino mucoso células serosas llamadas semiluna de Januzzi o semiluna serosa. No está escrito Januzzi, ¿no? Semiluna de Januzzi o semiluna de serosa. Recuerden que es un tejido epitelial esta célula, y todo tejido epitelial descansa sobre su membrana basal, y aquí tenemos esta línea continua, vendría a ser su membrana basal. Y entre la membrana basal y la célula vamos a encontrar otro tipo celular, células planas, modificadas, que en este caso son las células mioepiteliales, ¿no? El mismo tipo de células que teníamos en la pared vascular de los vasos, llamada pericitos, aquí se va a llamar células mioepiteliales. Y la característica de esta célula mioepitelial es que es como un pulpito, tiene prolongaciones y son contráctiles, de tal manera que cuando se contrae y como están abrazando al adenómero, al contraerse, es como que estuviésemos exprimiendo una naranja. Entonces, la contracción de esa célula mioepitelial favorece la secreción salival. Al microscopio óptico se puede confundir con un fibroblasto, por eso es que no lo identificamos. Pero en microscopía de alta resolución sí podríamos identificar. Entonces, células mioepiteliales. Este adenómero, estas células del adenómero van a secretar la saliva, van a elaborar la saliva. Y dependiendo del tipo de células que la constituyen, van a tener un tipo de secreción salival. Si solamente tiene células serosas, la saliva será una saliva serosa. ¿Qué significa una saliva serosa? Una saliva fluida, abundante, rica en proteínas. En cambio, una saliva mucosa, como tiene mucina, que es algo pegajoso, será una saliva viscosa, significa espesa, ¿no? De color blanquecino. En cambio, la serosa es incolora, pegajosa, rica en
carbohidratos. Ustedes, o en mucina, que es un hongo polisacárico, cuando ustedes empiecen a trabajar con pacientes, van a ver que hay pacientes y ustedes van a colocar, o sea, su mano la van a introducir obviamente con el guante y van a ver en algunos casos, saca la mano y van a ver como un filamento que se pega, sale con el guante, queda cosita, ¿no? Pero es nuestro trabajo. Esa es una saliva viscosa, ¿no? Rica en carbohidratos en mucina. Pero esta saliva mucosa también, esa pedagogía de trabajar en pacientes así, es importante esta saliva mucosa. ¿Por qué? Porque permite, sobre todo en pacientes portadores de prótesis total, permite la adherencia, favorece la adherencia o la distensión de esa prótesis total. Ustedes van a ver casos en los cuales viene un paciente con una prótesis que pareciese fuese del vecino, porque es grande, pero sin embargo le preguntan a ustedes, ¿se les cae? No, no se me cae. ¿Por qué? Porque la mucina está ayudando y también el músculo o los músculos favorecen esa retención. ¿Está claro? Y un ácido mixto obviamente va a tener una saliva ni totalmente fluida ni totalmente viscosa. La saliva serosa tiene abundantes proteínas, y muchas de estas proteínas tienen función enzimática. Sabemos que la mucosa o la cavidad oral se inicia la digestión de qué macromoléculas, hijas? De los carbohidratos, porque ahí tenemos una proteína llamada la alfa-amilasa salvaje que tiene función enzimática. Hay otras proteínas que tienen función bactericida. ¿Qué proteína es esa? La lisocima, que es también una enzima. Tenemos una variedad de enzimas en la saliva. ¿Aportado por quién? Ojo, por la saliva C. ¿Estamos? Bien. Entonces ya sabemos qué tipo de células tenemos. Los acinos que se van a formar dependiendo de la agrupación de estas células. Aquí tenemos, por ejemplo, un acino mucoso. Pero ustedes pueden decir, usted acaba de decir que no se funciona y cómo es que se funciona. También va a depender de la técnica de coloración. Son hematoxilidiosinas, son dos colorantes y hay que saberla preparar para que puedan dar una coloración correcta, ¿no? Pero, sin embargo, yo puedo diferenciar este acino de este otro acino. ¿Y cuál es la diferencia? Sus núcleos. Núcleos redondos, núcleos aplanados, ¿no? Antes que me olviden, miren, tienen una luz central, estos acinos. Cada una de estas células va a aportar para la saliva. Y esta luz central es el inicio de la formación de un primer conducto que se va a encargar de la secreción y es el conducto intercalar, ¿no? Miren, es mucho más grande la luz central que tienen los acinos mucosos. Muy bien, entonces el adenómero es parte de la celona, es parte del parénquima glandular. Fija, tipo de acino. Tipo de acino. Puede ser ¿Perdón? Mucoso. Esto. mixto. Mixto, muy bien. Porque aquí tenemos células serosas y células mucosas. ¿Qué tipo de acinos? Serosos. Mixto. Mucosos, ¿cierto? Ahí tenemos los tres tipos de ácidos. Aquí tenemos un conducto. Y todo lo blanquito que observan en estos espacios va a estar ocupado por tejido conectivo. Entonces, la otra parte funcional o el otro componente del parénquima glandular vienen a ser los conductos, porque son ellos los que van a extraer la saliva o van a conducir la saliva hacia la zona donde se debe segregar, ¿verdad? Y tenemos dos tipos de glándulas, de conductos
intra y extralobulares. Y vamos a tener así a los conductos intralobulares, donde tenemos dos: el conducto intercalar y el conducto extralar. Al conducto intercalar se le llama también pieza intercalar de Bode. Su función va a ser secretoria. El conducto estriado es un conducto mucho más grande, se forma por la unión de los conductos intercalares y su función básica va a ser secretar y excretar. Y los conductos que viajan por el tejido conectivo, por los camiones, van a ser los conductos excretores, ¿no? Terminales o colectores. Se van a ir uniendo hasta formar el conducto principal. Aquí tenemos, miren, el conducto intercalar. Se unen y forman un conducto más grande, el conducto estriado, y luego vamos a tener los conductos excretores. El epitelio de este conducto, de estos conductos excretores que viajan por los tabiques, se va a ir modificando. Va a ir de un epitelio cilíndrico simple hasta un epitelio estratificado. O sea, podemos observar conductos con epitelio cilíndrico simple, conductos con epitelio pseudoestratificado y conductos con epitelio estratificado. ¿Por qué? Porque como este conducto va a llegar hacia la pared de la cavidad oral y la mucosa que reviste la cavidad oral, ¿qué epitelio tiene? No, hijo, no le he dicho cómo se llama, sino qué epitelio tiene la pared de la cavidad oral. Epitelio estratificado. Estratificado. Es por eso que estos conductos excretores pueden presentar estratificación, porque la unión de estos conductos que van viajando por los tabiques se unen para formar el conducto excretor. Aquí tenemos, miren, conductos excretores porque están viajando por estos tabiques de tejido. Hay algo importante que tenemos que recordar, que el tejido conectivo rodea a todas las células. Y el tejido epitelial, con mayor razón, porque el tejido epitelial es un tejido brusco. ¿Qué características tiene el tejido epitelial? Muy bien, avascular. Entonces el tejido conectivo lo tiene que rodear, tiene que soportarlo, sostenerlo de todas maneras. Muy bien. Cada uno de estos conductos hijos va a cumplir determinadas funciones. Aquí tenemos al conducto intercalar. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Recuerden que es el conducto más pequeño, por lo tanto es más pequeño que una de número ceroso. Está constituida por escasas células cúbicas, 5 a 6 células cúbicas. Pero vamos, en cambio un conducto estriado, ahorita vamos a ver, son conductos mucho más grandes. Tienen células cilíndricas y con un citoplasma rosado. Por eso reconocemos, o acidófilo, por eso reconocemos a un conducto estriado. Pero como este conducto, hijos, es el producto de la unión de conductos intercalares, vamos a observar nosotros algunos conductos ligeramente más grandes, pero tampoco son células cilíndricas completamente. Significa que se están uniendo para formar el conducto estriado. Pero un verdadero conducto intercalar solamente tiene 5 a 6 núcleos y son células cúbicas. Se colorean o se adicionan de un color básico. ¿Qué funciones tiene este conducto intercalar? Ojo, es intralobular, se encuentra dentro de los lobulillos. Y hemos dicho que tiene una función secretora, pero también sirve para regenerar la glándula.
Porque recuerden que la glándula es tejido epitelial y una característica del tejido epitelial es que están constantemente renovándose, ¿no? Y estas células intercalares pueden diferenciarse en células para los acinos o en células para el conducto estriado. Por eso que se le atribuye el hecho de que también participan en la regeneración del epitelio glandular. También estas células del conducto intercalar van a aportar proteínas, o sea, proporcionan proteínas hacia la saliva. Sin embargo, no van a modificar la osmolaridad de esta saliva, porque la saliva que se forma en los adenómeros es una saliva primaria. Sale del acino, es una saliva primaria, y en el conducto intercalar recibe el aporte de proteínas de las células de este conducto intercalar, pero no se modifica su osmolaridad, sigue siendo saliva primaria. El conducto estriado, que ya lo podemos observar, podemos reconocerlo, porque es un conducto más grande, constituida por células cilíndricas de citoplasma acidófilo. ¿Y por qué se tinciona de este color rosado? Por la presencia de gran cantidad de mitocondrias. Y la presencia de estas mitocondrias me está indicando que estas células tienen una gran actividad metabólica. Lo que se produce en estas células, chicos, es el intercambio iónico, tanto en el dominio basal como en el dominio apical. ¿Qué significa eso? Que va a haber intercambio iónico entre el tejido conectivo que lo rodea y las células del conducto estriado. Y a su vez va a haber un intercambio iónico, o sea que entran y salen, ¿verdad? Entre la célula y la saliva que está transitando por su luz. Porque las mitocondrias indican pues generación de ATP, y si hay entrada y salida de iones es porque se está gastando ATP, se está realizando el transporte activo. Entonces es por eso que se tinciona de un color rosa. Este conducto también es intralobular, y una función importante de este conducto estriado es que aquí en su luz la saliva primaria se convierte en saliva secundaria, porque vamos a ver que de la saliva va a ser absorbido iones y va a ser incorporado otros iones, ¿ya? Entonces en el conducto estriado la saliva primaria se transforma en saliva secundaria. Y otra función es que en este conducto estriado la saliva recibe el aporte de estas células de bicarbonato. Creo que en bioquímica que es donde debería llevar bioquímica dental y hablar de las funciones de la saliva en profundidad, no lo lleva. Ustedes llevan bioquímica como otras carreras. Desde que se creó Facultad de Odontología, aquí vengo luchando para que haya ese cambio, pero no se da, ¿no? Se piensa en otros factores, ¿no? Porque bioquímica dental es importante. Ahí ven todo el proceso de remineralización y desmineralización del esmalte, que se da en el proceso de carie dental, las funciones de la saliva, el efecto del flúor en la salud bucal. Pero bueno, creo que esto se está, digamos, esta falencia se está, digamos, tratando en lo que es cariología, que lo van a llevar el próximo semestre. Muy bien, entonces saliva primaria, secundaria, y recibe el aporte de bicarbonato. El bicarbonato, ¿qué cosa es? Yo sé que sí lo he tenido que escuchar. Es un buffer, es el buffer más importante y más abundante de nuestra economía o de nuestro órgano. Y la saliva justamente tiene el bicarbonato para poder
van a producir el metabolismo bacteriano en la boca. Ustedes están llevando microbiología y tienen una buena docente ahí. Entonces ustedes saben que el metabolismo bacteriano produce ácido láctico. En consecuencia, el medio bucal, ante la presencia del biofilm dentario, bacterias, el pH se vuelve ácido, que favorece a la desmineralización del esmalte. Y ahí está la saliva para neutralizar este cambio de pH, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos los conductos excretores, colectores, etcétera, etcétera, que son obviamente mucho más grandes, ¿no? En donde ya no se va a modificar esta saliva, sigue siendo una saliva secundaria, ¿sí? Su función es ir, como dice, colector, ir coleccionando, recibiendo toda la saliva para luego excretarlo en la cavidad oral. ¿Cómo es que voy a diferenciar? Porque aquí les estoy presentando cortes transversales de mi conducto intercalar y de estriado, pero puede ser, es como que ese fuese el conducto estriado. Si yo le hago un corte sagital o longitudinal a mi conducto estriado, voy a ver un conducto alargado, pareciese a uno de estos. Pero, saben ustedes en primer lugar que el conducto estriado, sus células tienen un color acidófilo o color rosado, ¿verdad? En cambio, las células del conducto excretor son células también cilíndricas, pero no se tensionan de un color rosado. Y sobre todo, como estos conductos excretores viajan por los tabiques, van a estar rodeados por una mayor cantidad de tejido conectivo. El conducto estriado también va a estar rodeado de tejido conectivo, porque es un tejido epitelial y tiene un soporte de tejido conectivo, pero es delgado y sobre todo que va a estar rodeado de acinos o adenomas. Esa es la diferencia para poder identificar frente a qué tipo de conducto me voy a encontrar, ¿ya? En cambio aquí fácilmente viene la gran cantidad de tejido conectivo. Aquí, por ejemplo, miren este conducto intercalar. Ya lo vamos a ver mejor. Miren, deberían eliminar esto para poder reconocer. Este es un conducto estriado. Células cilíndricas, citoplasma acidófilo, y a este aumento yo puedo observar que en su dominio apical, miren, tiene microvellosidades que me hacen recordar a las células del intestino delgado. Y hacia la luz también, igualmente, microvellosidades en ambos dominios, porque aquí se va a producir el intercambio iónico entre el tejido conectivo y el dominio basal de la célula, y entre la saliva, de la luz del conducto, y el dominio apical. Pero observen los adenómeros rodeando a este conducto estriado, que me está indicando pues su ubicación y el tipo de conducto. Muy bien, aquí tenemos igualmente los tipos de células, ¿no? En los diferentes conductos. Conducto intercalar, células únicas, ¿no? Conducto estriado, células cilíndricas, miren. En cambio, el conducto de un acino es más baja y tiene una forma troncopiramidal, se llama, ¿no? Como una pirámide. La pirámide, recuerden que tiene una base mucho más amplia, por eso es amplio, y aquí en la parte apical más delgada. Muy bien, entonces ya hemos visto la parte funcional de una glándula, quiere decir el adenómero y el conducto, que en conjunto se conoce como cianuro. Ahora vamos a ver la parte no funcional, que es el estroma glandular, que es tejido conectivo. ¿Habrá una diferencia? Sí. Lo que va a rodear a los adenómeros va a ser un tejido conectivo laxo, ¿no? El tejido conectivo que rodea a las células es tejido conectivo laxo. En cambio,
el tejido conectivo que divide a mi glándula en lóbulos o lobulillos será más un tejido conectivo denso. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles las componentes, hemos dicho, de este tejido conectivo? Es igual que cualquier otro tejido conectivo. Tiene elementos celulares, ya sabemos, células fijas. El más abundante viene a ser el fibroblasto, que es el que va a mantener la matriz extracelular. Secreta fibras colágenas, secreta componentes orgánicos de la saliva. Aquí lo tenemos 840, ¿no? Bien, tenemos también células transitorias como mastocitos, células plasmáticas, vale decir células de defensa, ¿no? Hemos dicho del tejido conectivo en la glándula salival. Aquí tenemos un acino seroso, cuya función va a ser secretar una saliva serosa. Y hemos dicho que una característica de la saliva serosa es su componente orgánico, gran cantidad de proteínas. Significa que cada una de estas células debe sintetizar proteínas. Pero para poder sintetizar proteínas, ¿qué es lo que requiere, niñas? Ustedes. Ustedes. ¿Cuál ha sido la pregunta? ¿Qué necesitarán para sintetizar proteínas? Están llevando bioquímica, ¿verdad? No llevan bioquímica, pero en este semestre corresponde llevar bioquímica. Ahora nadie lleva bioquímica. ¿Quién lleva bioquímica? Nadie. Voy a hablar con el profesor de bioquímica para que me diga quién de ustedes lleva y le voy a bajar 5 puntos por mentirosos. ¿Quién lleva bioquímica? ¿Usted, Adriana, no lleva bioquímica? ¿Por qué no lleva bioquímica? Ah, entonces mejor todavía ya llegó. A ver. Diego, ¿qué se necesita para sintetizar proteínas? ¿Cómo? ATP es energía. ¿Y teniendo energía puedo formar proteínas? ¿Ah? Aminoácidos. Aminoácidos, hijo. Miren cómo está. Miren cómo está. Ya veo, ya termina la carrera, tiene su cartón y lo único que no van a olvidar es hacer un hueco, que lo puede hacer mi nieto, tapar el hueco, porque ni las prótesis la van a diseñar ustedes. Si no tenemos criterios, es verdad. La opinión de muchos técnicos es que, no, yo les diseño, porque ese dentista no sabe. Bueno, es así. Nosotros tenemos que ordenar al técnico, no que el técnico nos diga, mejor haga esto, doctora, ¿no? Porque se supone que nosotros tenemos bases teóricas, tenemos criterios, hijo. Pero bueno, entonces, estas células, ¿esta es una de número? 0. Entonces, su secreción salival va a tener proteínas y necesita aminoácidos. Las proteínas son de fuente exógena y endógena, es cierto, pero más es el aporte, porque si vamos a hablar del pool de aminoácidos, voy a evitar una clase de bioquímica, pero más importante es la fuente exógena, ¿verdad? ¿Y de dónde va a obtener esos aminoácidos estas pobres células para secretar la saliva serosa? ¿Por dónde le van a llegar esos aminoácidos?
Por la sangre, pues hijos, por la sangre. ¿Para qué comen ustedes? Para que todo lo que ingrese por la boca llegue a las células. ¿Y cómo llega a las células? A través de la sangre. Y la sangre, el vaso sanguíneo está en este tejido conectivo, es más, la sangre es tejido conectivo. La saliva tiene elementos inorgánicos. Estas células pueden sintetizar elementos inorgánicos. Jefferson, un ejemplo de un elemento inorgánico. Said, Kenneth. Miren cómo está. Simplemente pregúntenme. Debo estar en el segundo año, casi la mitad de la carrera. Contéstense y vuélvanse a matricular en el primer semestre. Calcio, flúor, sodio, potasio, por el amor de Dios, esos son elementos inorgánicos. ¿Y la célula puede sintetizar estos componentes? Sí. No puede sintetizar porque son elementos inorgánicos, solamente sintetizan componentes orgánicos. Entonces, ¿de dónde va a obtener esos elementos inorgánicos? Igualmente del tejido conectivo, porque el vaso sanguíneo lo trae, sale del vaso sanguíneo hacia el tejido conectivo y es captado por esta célula para poder sintetizar. La saliva tiene inmunoglobulinas. ¿Y de dónde va a obtener esas inmunoglobulinas? Igualmente del torrente sanguíneo o de las células plasmáticas que tenemos en el tejido conectivo. En conclusión, ya ustedes van a deducir todo porque voy a preguntar. El papel del estroma o del tejido conectivo de las glándulas salivales es aportar los elementos necesarios para que esos adenómeros puedan sintetizar, puedan formar la saliva. Porque la saliva tiene agua, abundantes componentes inorgánicos y componentes orgánicos. La saliva cumple una infinidad, lamentablemente, y voy a asumir mi responsabilidad de no haber hecho los seminarios. Porque se supone que tengo un ayudante que debería ayudarme, ¿no? No se repartió, por eso va a haber la evaluación continua, entonces va a ser, se me ocurrió, voy a dar temas de seminarios, 3 temas como mínimo que lo van a estudiar y sobre eso va a ser el examen. Ahí está, ya está. Ahora voy a darles los seminarios, así que lo tienen que estudiar. ¿Sí? Muy bien, asumo mi responsabilidad, me confío. Entonces, ese es el papel del estroma en las glándulas salivales, ¿verdad? Si ese fuese un ácido mucoso, ¿qué es lo que va a captar el tejido conectivo? Monosacáridos, porque el ácido mucoso lo que va a secretar es una saliva mucosa con alto contenido de usina, que es un carbohidrato, y para la síntesis de un carbohidrato necesitamos monosacáridos. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ya, y también en el tejido conectivo tenemos nosotros fibras nerviosas del sistema nervioso. ¿Pero qué sistema nervioso? El sistema nervioso autónomo, porque nosotros no podemos controlar la salivación, ¿no? Y hay fibras nerviosas que van a quedarse, no atraviesan el epitelio de esta glándula, y otras fibras nerviosas sí atraviesan, de tal manera que tenemos 2 tipos de inervación. La inervación hipolemal y la inervación supralemal, ¿no? O epilemal, mejor le vamos a llamar. Epilemal, epi sobre el epitelio. Hipolemal y epilemal. Significa entonces que estas células del adenómero tienen 2 tipos de receptores, porque es un sistema nervioso autónomo, quiere decir simpático y parasimpático.
órganos va a tener receptores? Fisiología, usted lleva como buen profesora. No le va a quedar mal. ¿Qué tipo de receptores tendrán estas células y aquí van a actuar el sistema nervioso autónomo? Alfa 1 y beta 2. ¿Ah? Alfa 1, beta 2. Alfa 1 y beta 2. El alfa 1 aquí, ¿el receptor para quién es? Para el. Ah, no, M3. ¿Ah? M3 es lo que lo toman los ceros. Receptores adrenérgicos más sencillos y receptores colinérgicos. Recuerden que el parasimpático lo hemos hecho ahí que el parasimpático, el neurotransmisor en la segunda, en la sinapsis postganglionar era acetilcolina. En cambio, el simpático en ambos es adrenalina, ¿no? Por eso tendrán receptores para el simpático y el parasimpático, quiere decir adrenérgicos y colinérgicos. ¿Estamos? ¿Y cuál es el papel de este sistema nervioso central? Nervioso autónomo. Movilizar las proteínas, estimular la síntesis de proteínas, estimular el movimiento de agua para la secreción. En conclusión, el sistema nervioso autónomo estimula la producción de saliva y la secreción. Por eso es que el parasimpático estimula una secreción abundante y el simpático más bien inhibe la secreción salival o disminuye la secreción salival. Muy bien, entonces ya hemos hablado las características de los dos componentes de las glándulas salivales y vamos a hablar rápidamente ahora de las características de las glándulas salivales mayores comparándolo con las glándulas salivales menores. La glándula parótida es la glándula más grande, ¿no?, que tenemos, la glándula salival mayor, y está constituida solamente por racimos serosos, por lo tanto es una glándula serosa pura, pero también vamos a tener una glándula serosa pura pero menor, que es la glándula de von Ebner. Creo que sí ya lo hemos escrito, ¿verdad? Von Ebner, que lo vamos a tener en la lengua. Claro, hemos hecho mucosa, ya saben cómo se escribe. Entonces, glándulas de von Ebner son las dos glándulas serosas puras de la cavidad oral. A pesar de que es la glándula más grande, sin embargo, no aporta la mayor cantidad de saliva. Del flujo total de saliva, se dice que la glándula parótida aporta solamente un 30%, aunque las últimas investigaciones, algunas que he leído, dicen que aporta más, pero mantenemos que la mayoría de ellas. ¿Sí? Histológicamente es una glándula que presenta una gran cantidad de células adiposas. Su conducto intercalar, aquí tenemos uno, miren lo chiquitito, miren el tamaño del adenómero y miren el conducto intercalar, ¿no? Este conducto intercalar es más grande, la longitud del conducto intercalar de la glándula parótida es más grande que las otras glándulas salivales. En cambio, su conducto estriado es menor que la longitud del conducto estriado de la submandibular y la sublingual, como vamos a ver. El tipo de secreción que tiene es una saliva serosa, quiere decir abundante, fluida, incolora y con gran cantidad de proteínas, con función enzimática. Se le llama la saliva de la hidratación, porque como es fluida, se impregna los alimentos y forma el bolo alimenticio. Y obviamente va a iniciar la digestión de los carbohidratos. ¿Estamos? Entonces, miren, aquí tenemos estos conductos también. Miren, un conducto excretor, conductos estriados que se encuentran dentro de este lóbulo. Aquí, igualmente, parótida. Ustedes, para poder diagnosticar hijos, una glándula tiene que ver todo el campo. Si en todo el campo yo veo solamente acinos serosos como lo veo aquí, entonces yo diré que es una glándula parótida. ¿Ya?
en este campo, porque una glándula submandibular que es mixta pero predominio seroso tiene escasos acinos mucosos o mixtos. De tal manera, yo puedo presentar un área donde solamente hay acinos serosos, pero eso no me indica que sea una parótida. Entonces, lo que podemos decir para contestar correctamente, de acuerdo a la observación del campo, es una glándula parótida, ¿no? Porque solamente veo acinos serosos. Aquí tenemos, miren, acinos serosos, acinos mucosos, acinos mixtos, pero ¿qué es lo que predomina? Los acinos serosos. Entonces, esta es una glándula mixta y por el predominio de acinos serosos determino que es una glándula mixta a predominio seroso y que tiene esa característica es la glándula submandibular. La glándula submandibular entonces secreta una saliva mixta, pero es más fluida que viscosa porque tiene gran cantidad de acinos serosos. Por lo tanto, esa saliva de la submandibular contiene proteínas y va a contener también enzimas. Se le conoce como la saliva de la gustación, porque como es fluida también permite la reacción bioquímica de la captación de los sabores, ¿sí? Se dice que aporta el 60% del flujo total de saliva, ¿sí? Su conducto intercalar es más corto que el de la parótida, pero su conducto estriado es más grande. Tiene también células adiposas. Esta es una célula adiposa, por ejemplo, hijos. No pueden confundir con un acino mucoso. No tengo yo células que lo rodean con células blandas. Aquí observo un conducto ético. Miren, una vista panorámica, ¿qué son estos? Acinos mucosos. Miren, no se tensionan, pero no son transparentes. Si no se ven como nubecitas blancas, ¿no? Aparentemente como que solamente hay acinos mucosos, pero no, es también una glándula mixta, pero a predominio mucoso. Miren, predominio mucoso, pocos componentes serosos, ¿sí? Esta es una glándula más pequeña y que aporta, se dice, del 5 al 7% del flujo salival total. De tal manera que el otro 3 al 5% lo aportan las glándulas salivales menores. Sin embargo, a pesar de la poca cantidad de saliva que secretan las glándulas salivales menores, cumplen un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la secreción de estas glándulas salivales mayores es discontinua. Solamente se van a secretar cuando hay un estímulo sensorial. Si ustedes ahorita no han tomado desayuno y me ven comer como pan chicharrón, ¿qué sucede? Empiezan a salivar. Si piensan en comida, empiezan a salivar. Si ven comida, empiezan a salivar. Si piensan o huelen el olor a comida, empiezan a salivar. Cuando uno tiene dolor, también empieza a salivar, o hay nervios, ¿no? Van a tener ustedes pacientes que se sientan en el sillón y están salivando en gran cantidad, ¿no? Entonces, es discontinua la secreción de las glándulas salivales mayores. Pero ¿quién está secretando ahorita la saliva que me permita a mí hablar y que mis mucosas puedan rozarse? ¿Qué dice, hija? Las glándulas salivales menores. Ustedes no están hablando, pero su mucosa está húmeda. Esa saliva que es más mucosa, porque la gran mayoría de las glándulas salivales menores son mucosas. Son pocas serosas, solamente una glándula salival menor. Y estas glándulas salivales son lo que le aportan una película a su esmalte. Ustedes se cepillan y esa saliva le aporta una película, van a hablar, no sé si han
han hablado en microbiología, lo que se conoce como la película adquirida. Es una película que tiene componentes orgánicos, porque la saliva tiene componentes orgánicos, no tiene bacterias, cubre el esmalte. Pero esa, como tiene bastante mucina, obviamente puede favorecer la adherencia bacteriana. Si yo no me cepillo, a las horas mis bacterias se van a incorporar a esa película adquirida y empieza la formación del biofilm o de la planta bacteriana. Por eso es que esta película adquirida tiene que ser removida. De ahí que se ha determinado que los cepillados se hagan después de los alimentos, cada 4 o 5 horas. Todo tiene una razón de ser, hijos, porque la glucosa, los carbohidratos que ustedes han comido, les sirven para obtener energía 4 horas. Y si están estudiando, porque el sistema nervioso central, el encéfalo, utiliza el 80% de toda la glucosa que ustedes han ingerido. Por eso cuando estudian, les da hambre, tienen sensación de comer, ¿verdad? Y después empiezan a utilizar su glucógeno, que es la reserva que tenemos en el hígado. Y ya después se agota y tenemos más hambre. Por eso es que miren, se ha determinado los plazos que hay entre comida y comida. No es porque a alguien se le ocurrió, todo tiene una base científica, hijos, ¿no? Y después de las comidas obviamente hay que cepillarse. Eliminamos esa película adquirida vieja y nuevamente se forma otra película adquirida. Es lo que se conoce como la fase del moco móvil, que lo van a volver a escuchar cuando lleven periodos. Entonces aquí lo importante es saber, ¿no?, pensar en la importancia de estas glándulas salivales menores. ¿Por qué? Porque las glándulas salivales mayores es discontinua. Ya la secreción de las glándulas salivales mayores se le llama la saliva de la hidratación, o sea, para la formación del bolo, saliva para la gustación y saliva para la deglución. ¿Quién será o quién aportará la saliva para la deglución? Estas, las sublinguales, porque tienen mucina y eso ayuda a resbalar el bolo alimenticio. Aquí a mayor aumento para que vean, miren, un ácido mucoso, y estas son las células mioepiteliales, ¿no?, que ayudan a la secreción de la saliva, ¿no? Aquí, para que puedan ver una comparación entre las tres glándulas salivales mayores, esto es el acino de color rosado, serosos, entonces la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Ambas son mixtas, pero predomina un determinado tipo de adema. Observen, el conducto intercalar en la parótida es más grande que estas dos glándulas. El conducto estriado es menor que la submandibular y lo mismo, la sublingual es menor que la submandibular. Quien tiene el conducto excretor más largo es la glándula sublingual. Esta es una ciática, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver por qué es que la saliva primaria se convierte en una saliva secundaria. Miren, aquí tenemos un adenómero seroso donde se está produciendo la saliva serosa y cuando se secreta es una saliva primaria. ¿Cuál es la característica? Que es isotónica o ligeramente hipertónica en relación al plasma, pero respecto al potasio. Ustedes saben que el fluido corporal que sirve para comparar todos los demás fluidos es la sangre. O sea, tienen los mismos componentes, pero con diferentes concentraciones. En la sangre tenemos todo. Por eso es que para el diagnóstico de enfermedades, ¿dónde tenemos una muestra? Para poder determinar eso, en la sangre. ¿Estamos? Entonces es isotónica o ligeramente hipertónica respecto al plasma, pero ¿de quién? Del potasio. Cuando pasa por el conducto intercalar, hemos dicho que no se modifica esto,
Hay aporte de proteínas, pero no se modifica. Es en el conducto estriado. Y observen ustedes las microvellosidades en el dominio basal y microvellosidades en el dominio apical, lo que indica un gran intercambio iónico entre la célula y el tejido conectivo que lo rodea y entre la célula y el medio, o sea, la saliva que está discurriendo por este conducto estriado. ¿Qué es lo que se reabsorbe? Cuando hablamos de absorbe, significa que le quitamos de la saliva el sodio y el cloro, y más bien es dejado hacia la saliva, miren, potasio y bicarbonato. ¿Por qué? Porque hemos dicho que estas células aportan el bicarbonato a esta saliva que discurre por aquí, y es por eso que hablamos de una saliva secundaria. Cuando llega al conducto excretor, es una saliva hipotónica. ¿Por qué una saliva hipotónica? Porque recuerden que el conducto estriado está siendo resolvido sodio y cloro. ¿Y quién le sigue al sodio? El agua, ¿no? Por eso es que cuando llega al conducto excretor, que está por acá, ya es una saliva hipotónica, ¿no? Tiene menor cantidad de sodio y cloro porque está siendo reabsorbido y tendrá una mayor concentración de potasio. Estas son las características de la saliva secundaria que va a ser secretada en el medio bucal. Entonces, esas son las características histológicas, por favor, de las glándulas salivales. Glándulas salivales mayores, secreción discontinua, las menores continuas. Las glándulas salivales mayores tienen cápsula, que están tabicados, ¿no? Nucleos. Las glándulas salivales menores no. Quienes aportan una mayor cantidad de flujo salival son las glándulas salivales y las glándulas salivales no. Es una mínima cantidad. Las glándulas salivales, ahí ya estamos hablando del aporte. Las glándulas salivales mayores, sobre todo parótida y submandibular, aportan una mayor cantidad de enzimas, porque la saliva serosa tiene proteínas con esta función. Las glándulas salivales mayores tendrán un conducto principal evidente, las glándulas salivales menores no. Muy bien, pueden presentarse alteraciones de estas glándulas salivales de tipo embriológico o por un factor ambiental como son las enfermedades. Una de ellas es la xerostomía, que es la disminución del flujo salival, disminución en la secreción salival. Y eso puede darse si es embriológico porque de repente no se formó una glándula. Recuerden que para la formación de la glándula tiene que haber inducción, interacción entre ellos. Y si es por una causa ambiental, puede ser por medicamentos o puede ser por radiación. Pacientes con terapia contra el cáncer presentan este tipo de alteración. La cialorrea es una producción abundante de saliva. Puede ser producida inclusive por el estrés, el nerviosismo del paciente, o se puede observar en ciertos síndromes como es el síndrome de Down, ¿no? Ahora, el síndrome de Down también es cierto, no a todos están viendo salivando, babeando, como decimos. El síndrome de Down tiene diferentes expresiones, leve o grave. Los síndromes de expresión grave, inclusive estos pacientitos son muy difíciles que se incorporen a la sociedad, ellos pueden presentar macroglosia y van a estar babeando, salivando, una cialorrea. Podemos tener este tipo de lesiones, ¿no? Esto es una glándula, así como hemos visto el mucocele, que son de glándulas salivales menores, en este caso es de la glándula sublingual, que se puede dar por obstrucción de su conducto principal, ¿no? Entonces, como es una glándula mayor, obviamente la secreción salival es mayor, por eso es que se forma este tipo de quiste grande, es un quiste de retención salival
llamada rándula. Pero también las glándulas salivales pueden estar afectadas por procesos infecciosos, o sea, por bacterias, y lo que frecuentemente vemos en los niños es por causa viral, por virus, que son las parotiditis, ¿no? Y lo más frecuente llamamos parotiditis porque la glándula parótida es la más afectada, pero sin embargo puede estar comprometida la glándula submandibular, que es más las tres glándulas, y obviamente el proceso va a ser mucho más exagerado, ¿no? Recuerden que esto va a discurrir o va a pasar en forma espontánea, pero el paciente tiene que tener reposo, porque sobre todo solamente le damos un tratamiento paliativo para disminuir los síntomas que presenta este paciente con este tipo de problemas. Pero cuando la parotiditis le da a los varones de más edad, puede tener un compromiso del encéfalo, puede tener un compromiso del páncreas, o puede tener el compromiso del testículo. Personas, hombres mayores, que pueden ser afectados, por ejemplo ustedes, deben alejarse de niños que presenten parotiditis si es que no lo necesitan, porque pueden tener problemas en el testículo y causarles esterilidad, ¿sí? Entonces, es una lesión aparentemente leve, pero sin embargo puede tener consecuencias. ¿Alguna pregunta al respecto, hijos? Miren, ya nos hemos atrasado, pero ustedes lo van a estudiar.